Mi nombre es Bradley Thornfield y hasta hace 3 meses, creía saber exactamente quién era. Tenía 35 años y dirigía una tienda de restauración de muebles en Denver, el tipo de lugar donde el olor a tinte para madera y aceite de linaza se había impregnado tan profundamente en las paredes que te recibía incluso antes de abrir la puerta. Creía conocer mi historia, el decepcionante hijo mayor de Harrison Thornfield, un magnate inmobiliario con una fortuna de $180 millones que construyó su imperio de la nada y esperaba que sus hijos fueran titanes de la industria. En cambio, me tuvo a mí, un hombre que eligió el serrín bajo sus uñas en lugar de las carteras de acciones, que encontraba más alegría en devolverle la vida a un sillón victoriano roto que en cualquier acuerdo de sala de juntas. Pero todo lo que creía saber se hizo añicos la noche que Harrison me abofeteó en su fiesta de 70º cumpleaños frente a 200 invitados. El chasquido de su palma contra mi mejilla resonó en el gran salón de baile de su mansión de Aspen como el martillo de un juez dictando una cadena perpetua. «Eres una desgracia para el apellido familiar», anunció, su voz llegando a cada rincón de aquella enorme sala con sus techos abovedados y candelabros de cristal. «Te voy a quitar del testamento. Cada centavo de los $180 millones irá para Preston y Cordelia. Tú no recibirás nada». Los teléfonos aparecieron de inmediato. Mi primo Dennis estaba transmitiendo en vivo incluso antes de que la mano de Harrison se apartara de mi cara. Mis otros parientes, socios comerciales, incluso el personal del catering, todos tenían sus cámaras apuntándome como si fuera un animal exótico en un zoológico sufriendo un colapso para su entretenimiento. Los vídeos estuvieron en línea en cuestión de minutos. Multimillonario deshereda a su hijo en fiesta de cumpleaños, se convirtió en el tema más popular esa noche. Mi humillación fue empaquetada, compartida y consumida por millones de extraños que nunca sabrían lo que llevó a ese momento. Harrison Thornfield mide 1,88 m, tiene el pelo plateado que mantiene perfectamente peinado incluso a los 70 años. Esa noche, vestía un traje italiano hecho a medida que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Tiene unos ojos grises y fríos que pueden calcular el valor de cualquier cosa en segundos, excepto, aparentemente, el de su hijo mayor. Construyó su imperio inmobiliario siendo despiadado, viendo oportunidades donde otros veían obstáculos y sin mostrar nunca, jamás, debilidad. Para él, yo no solo era débil. Yo era la prueba de que incluso Harrison Thornfield podía fracasar en algo. Verónica Thornfield, la mujer a la que llamé madre durante 35 años, estaba a su lado con un vestido de noche negro que la hacía parecer de la realeza. A los 68 años, se cuidaba con la dedicación de alguien que entendía que la apariencia era una moneda de cambio en su círculo social. Su cabello rubio, teñido profesionalmente cada 3 semanas, estaba recogido en un elegante moño. Tenía una forma de sonreír que nunca llegaba a sus ojos, especialmente cuando me miraba a mí. Esa noche, mientras la mano de Harrison conectaba con mi cara, vi algo parpadear en su expresión. Era culpa, miedo o simplemente decepción porque su marido estaba montando una escena. La verdad sobre esa noche, sobre todo lo que la precedió y todo lo que vino después, comienza por entender que las familias guardan secretos. Algunos secretos son pequeños, como la aventura que Harrison tuvo hace 15 años y que Verónica fingió no conocer. Otros son de tamaño mediano, como el problema de juego de mi hermano Preston, que desapareció misteriosamente después de que una gran suma de dinero se desvaneciera de uno de los fondos de desarrollo de Harrison. Pero algunos secretos son tan enormes, tan fundamentales, que remodelan la realidad misma. Mi secreto, el que ni siquiera sabía que existía, era que Bradley Thornfield nunca fue real. Yo era Jacob Carile, robado de un parque en Portland cuando tenía 6 meses. Criado por personas que sabían que estaban viviendo una mentira cada día durante 35 años. Cada pastel de cumpleaños, cada mañana de Navidad, cada foto familiar se construyó sobre los cimientos de un secuestro que destruyó la vida de mis padres biológicos mientras creaba la ficción de la mía. La mañana después de la fiesta de Harrison, 3 abogados llamaron a la puerta de mi apartamento. Judith Blackstone, Arthur Reeves y Calvin Park no parecían ángeles del apocalipsis, pero eso es exactamente lo que eran. Representamos a su padre biológico, dijo Judith, su voz suave pero segura. Magnus Carile ha estado buscando a su hijo secuestrado durante 35 años. Calvin abrió un maletín y sacó un archivo que contenía mi vida real, la que me robaron antes de que pudiera siquiera formar recuerdos. Cuando vi la fotografía de mis padres biológicos sosteniéndome de bebé, cuando reconocí la pulsera de plata con la locomotora que todavía rodeaba mi muñeca,
cuando comprendí que todo lo que creía sobre mí mismo se basaba en el crimen de otra persona, caí de rodillas en mi pequeño apartamento sobre el taller, rodeado de las únicas cosas honestas en mi vida. Los muebles que había restaurado con mis propias manos, aunque nunca hubiera sabido de quién eran realmente esas manos. Siempre había sido la oveja negra de la familia Thorfield, aunque nunca entendí por qué le dolía tanto a Harrison que eligiera un camino diferente al que él esperaba. Mientras mi hermano menor, Preston, gestionaba fondos de cobertura en Wall Street, convirtiendo millones en más millones con unos pocos clics de teclado, yo pasaba mis días inclinado sobre un banco de trabajo, devolviendo la vida a maderas que otros habían dado por perdidas. Mi hermana Cordelia dirigía su propio bufete de abogados a los 30 años, con 40 empleados y clientes que incluían a la mitad de la élite política de Colorado. Tenía una oficina en una esquina con ventanas de suelo a techo con vistas al centro de Denver. Y yo tenía un taller que solía ser una tienda de neumáticos, donde la luz de la tarde se filtraba a través de las motas de polvo como nieve dorada. El taller era mi santuario. Cada mañana llegaba a las 6, antes de que el resto del mundo me exigiera nada, y me quedaba de pie entre las piezas que esperaban ser restauradas. Sillas victorianas con barrotes rotos, mesas art deco con daños por agua, relojes de pie que no habían hecho tic-tac en décadas. Cada pieza tenía una historia, un pasado de haber sido amada antes de romperse. Mis clientes me confiaban sus reliquias, sus recuerdos, y yo me tomaba esa responsabilidad en serio. La señora Dolores Ashworth era mi clienta favorita, aunque con los años se había convertido en mucho más que eso. A sus 78 años, tenía un porte regio que te hacía enderezarte en su presencia. Me traía piezas de las ventas de sus propiedades, siempre envueltas cuidadosamente en edredones viejos, siempre con una historia adjunta. Esto perteneció a la viuda de un ejecutivo del ferrocarril, decía, pasando sus manos curtidas sobre un escritorio dañado. Escribió cartas de amor en este escritorio durante 50 años. ¿Te imaginas todo ese amor impregnado en la veta de la madera? A veces tenía una forma de mirarme, estudiando mi rostro como si leyera un libro en un idioma que solo recordaba a medias. Tienes manos delicadas, Bradley, me dijo una vez mientras le mostraba el progreso en una mesa de té japonesa. Eso es un don que viene de algún lugar profundo. Hay cosas que no se pueden enseñar ni comprar. Simplemente son. Mi relación con Harrison había sido tensa desde que cumplí 18 años y anuncié que no iba a estudiar negocios en Harvard como él había planeado. En su lugar, fui a la escuela de diseño de Rhode Island, a estudiar diseño y restauración de muebles. Harrison lo pagó, pero se aseguró de que yo supiera que era bajo protesta. Estás desperdiciando tu potencial, decía en cada cena festiva, en cada reunión de cumpleaños, cada vez que mi trabajo salía en la conversación. Cualquier idiota con papel de lija puede restaurar muebles. Mi madre, Verónica, hacía de pacificadora, aunque su pacificación siempre parecía implicar tratar de hacerme cambiar de opinión en lugar de cambiar las expectativas de Harrison. Bradley, querido, decía con esa voz que sonaba a miel pero picaba como el whisky. Podrías tener tu pequeño pasatiempo de muebles los fines de semana. Muchos ejecutivos de éxito tienen pasatiempos artísticos. Mira al amigo de tu padre, el señor Cromwell. Pinta acuarelas, pero aún así dirige una firma de inversión multimillonaria. Las cenas mensuales en el club de campo eran ejercicios de resistencia. Harrison dominaba la conversación en nuestra mesa habitual, la que tenía vistas al hoyo 18, y me presentaba a sus socios comerciales con una decepción apenas disimulada. Este es mi hijo mayor, Bradley. Está en el negocio de los muebles. La pausa antes de muebles siempre quedaba suspendida en el aire como un mal olor. Luego, rápidamente pasaba al último triunfo de Preston o al nuevo caso de alto perfil de Cordelia, su voz iluminándose como si alguien finalmente hubiera encendido las luces. Hace 5 años, Harrison me ofreció un puesto en su empresa como vicepresidente de desarrollo. Venía con un salario de 7 cifras, un coche de empresa, opciones sobre acciones y el claro entendimiento de que me prepararían para hacerme cargo de una parte de su imperio. Lo rechacé el martes por la tarde en su oficina, viendo su rostro pasar por la incredulidad, la rabia, finalmente, un frío desdén que nunca se descongeló del todo después de ese día. Estás eligiendo la pobreza, dijo, su voz plana y objetiva. Estás eligiendo ser un don nadie cuando podrías ser alguien. Estoy eligiendo ser yo mismo, respondí, aunque ni siquiera entonces sabía cuán irónicas se volverían esas palabras. El tío Theodore,
el hermano menor de Harrison, era el único que lo entendía. Era profesor de filosofía en la Universidad de Colorado, lo que Harrison consideraba otro desperdicio de los genes Thornfield. Brad, ¿sabes cuál es el problema de tu padre?, me dijo Theodore una vez después de una cena familiar particularmente tensa. No puede concebir un éxito que no venga con un signo de dólar adjunto. Pero tú y yo lo sabemos mejor. Sabemos que el significado no se mide en metros cuadrados o carteras de acciones. La mañana de la fiesta del 70º cumpleaños de Harrison, me sentí optimista por primera vez en años. Había pasado 3 meses restaurando una pieza que importaba, algo que pensé que finalmente podría cerrar la brecha entre nosotros. Era un escritorio de caoba de la década de 1920 que había pertenecido al padre de Harrison, mi abuelo, aunque ahora sé que eso era solo otra mentira en el tapiz de ficción que era mi vida como Bradley Thornfield. La fiesta se celebró en la mansión de Harrison en Aspen, un enorme albergue de montaña que parecía sacado de una revista de arquitectura cuando quieren mostrar cómo los ultrarricos interpretan el encanto rústico, 20.000 pies cuadrados de piedra importada y madera recuperada con ventanas que convertían las montañas de Colorado en pinturas vivientes. 200 invitados se habían reunido para celebrar el 70º cumpleaños de Harrison Thornfield, y el área de estacionamiento parecía una exposición de coches de lujo. Aparqué mi maltrecha camioneta Ford entre un Bentley y un Tesla, con el escritorio de caoba envuelto en mantas de mudanza en la caja. Llegué temprano, específicamente para colocar el escritorio en su estudio como sorpresa. El personal de la casa me conocía lo suficiente como para dejarme entrar por la entrada de servicio sin hacer preguntas. Habían sido testigos de la disfunción de esta familia durante el tiempo suficiente como para mantenerse al margen de nuestro drama. Pasé una hora colocando el escritorio exactamente donde estaba el suyo antiguo, ajustando la incrustación de cuero para que captara la luz de la ventana a la perfección. Me había llevado 3 meses restaurar este escritorio, encontrar herrajes de época, igualar el tinte original de la madera a través de docenas de intentos, reemplazar el cuero con patrones de grano idénticos. Posiblemente era mi mejor trabajo. La fiesta comenzó a las 6, y para las 7, Harrison estaba en su elemento. Se encontraba en el centro del salón principal, con un vaso de whisky de 30 años en la mano, rodeado de admiradores y socios comerciales que se reían de sus chistes como si sus contratos dependieran de ello. Preston trabajaba el lado este de la sala, discutiendo sobre criptomonedas y volatilidad del mercado con un grupo de inversores. Cordelia era el centro de atención cerca de la chimenea, encantando a un senador estatal que claramente estaba interesado en algo más que sus opiniones legales. Yo me mantuve en los márgenes de la fiesta, encontrando consuelo en la conversación con el tío Theodore, que parecía tan fuera de lugar como yo a pesar de su caro traje. «¿Te ves bien, Brad?», dijo, chocando su cerveza contra la mía. Éramos los dos únicos que bebíamos cerveza en una fiesta donde el champán costaba más por botella que la cuota del coche de la mayoría de la gente. «¿El taller ha ido bien?», le dije, genuinamente feliz de compartir algo positivo. «Acabo de conseguir un contrato con el Museo de Historia de Denver. Quieren que restaure toda una colección de muebles de la época de la fiebre del oro». Los ojos de Theodore se iluminaron. «Eso es fantástico. Un verdadero trabajo de preservación cultural. Deberías estar orgulloso». Fue entonces cuando la voz de Harrison retumbó por la sala, cortando cada conversación como una cuchilla. «Bradley, ven aquí, hijo. Cuéntales a todos sobre tu pequeña tienda de pasatiempos». La condescendencia en su voz era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Vi que ya estaban sacando los teléfonos, los miembros de la alta sociedad presintiendo el drama de la misma manera que los tiburones huelen la sangre en el agua. Mi primo Dennis tenía su teléfono levantado y grabando antes de que yo hubiera dado el primer paso hacia Harrison. Nadine se colocó para obtener un mejor ángulo. Incluso el señor Cramwell, el socio comercial más cercano de Harrison, tenía su teléfono discretamente levantado. La multitud se apartó mientras yo caminaba, sus rostros mostrando esa mezcla de simpatía y expectación que la gente pone cuando está a punto de presenciar un accidente de coche. Harrison estaba en el centro de sus admiradores como un rey en su corte, con sus ojos grises fijos en los míos con una expresión que ya había visto antes. Era la misma mirada que ponía cuando estaba a punto de destruir a un competidor comercial. «En realidad, papá, quería mostrarte algo», comencé, tratando de mantener la voz firme y desviar la conversación. «Tengo un regalo en tu estudio que creo que apreciarás». «Un regalo»,
Harrison se rió, el sonido agudo y burlón. El whisky había aflojado su control habitual, pero su crueldad estaba enfocada con precisión láser. ¿Qué podrías darme tú que yo no? La multitud rió incómodamente. Algunos apartaron la mirada, pero la mayoría siguió observando. Esto era un entretenimiento mejor que cualquier cosa que el dinero de Harrison hubiera proporcionado hasta ahora. ¿Sabes cuál podría ser tu verdadero regalo para mí?, continuó Harrison, su voz elevándose con cada palabra. Actuar finalmente como un torfiel. Mostrar finalmente algo de ambición en lugar de jugar con serrín como un niño. ¿Tienes idea de lo que la gente dice de ti, de mí? El hijo de Harrison Torfield, el carpintero, como si fueras algún tipo de personaje bíblico en lugar de un hombre de negocios. No estoy jugando, papá. Dirijo un negocio legítimo que preserva artefactos históricos. Tengo empleados, contratos, una reputación basada en un trabajo de calidad. Un negocio. La cara de Harrison se puso de un alarmante tono rojo. ¿Llamas a eso un negocio? Ganas menos en un año de lo que Preston gana en un mes. Ganas menos de lo que Cordelia factura en una semana. Tienes 35 años, soltero, sin hijos, viviendo en un loft reconvertido sobre un taller que huele a trementina y fracaso. Harrison, por favor, mi madre, Verónica, intentó intervenir, alcanzando su brazo, pero él lo apartó bruscamente de su contacto. No, Verónica. He terminado de fingir. He terminado de esperar que cambie. He terminado de mentir a nuestros amigos diciendo que Bradley solo se está encontrando a sí mismo. Se volvió hacia mí, sus ojos fríos como el granito invernal. ¿Quieres saber lo que realmente pienso? La bofetada llegó sin previo aviso. Conduje a través de la noche de Colorado con la cara todavía ardiendo por la bofetada de Harrison. Las carreteras de montaña se desdibujaban a través de lágrimas que me negaba a dejar caer. El escritorio de caoba permanecía en la caja de mi camioneta, envuelto en mantas como un cadáver, un monumento a mi tonta creencia de que la artesanía podría importarle alguna vez a un hombre que medía todo en signos de dólar y dominio del mercado. El viaje de 3 horas desde Aspen a Denver se sintió como cruzar entre mundos, desde el reino de cristal y mármol de Harrison a mi dominio de serrín y trabajo honesto. Mi teléfono vibraba constantemente en el asiento del copiloto, la pantalla iluminándose con notificaciones que no quería ver. Los vídeos ya eran virales. Dennis había titulado su transmisión en vivo, Descalabro de fortuna familiar, multimillonario se vuelve loco en su cumpleaños. Para cuando llegué a Denver, tenía 17 llamadas perdidas de reporteros, 43 mensajes de texto de personas con las que no había hablado desde la universidad y un mensaje de voz de Preston que simplemente decía, Jesús, Brad, lo siento. Se pasó de la raya. Mi apartamento sobre el taller nunca se había sentido tanto como un santuario. Subí lentamente las escaleras exteriores, cada paso un esfuerzo contra el peso de 35 años de insuficiencia que Harrison acababa de validar frente a todos los que importaban en su mundo. El olor familiar a tinte de madera y aceite de linaza me recibió cuando abrí la puerta, y por un momento me quedé allí, respirándolo, dejando que me recordara quién era yo cuando no intentaba ser el hijo de Harrison Torfield. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los teléfonos apuntándome, oía la risa nerviosa de la multitud, sentía el escozor de la palma de Harrison contra mi mejilla. A las 2 de la mañana, me di por vencido y bajé al taller. Una mecedora a medio terminar estaba en mi banco de trabajo, sus curvas esperando el lijado final que sacaría a relucir el patrón natural de la madera de cerezo. Pasé mis manos sobre ella, sintiendo la veta, los puntos que aún necesitaban atención, el potencial esperando ser revelado. Fue entonces cuando finalmente llegó la ira. No la rabia caliente y explosiva que Harrison blandía como un arma, sino algo más frío, más enfocado. Estaba harto. Harto de intentar ganarme la aprobación de un hombre que veía el trabajo de mi vida como una vergüenza. Harto de defender elecciones que no necesitaban defensa. Harto de ser un Torfield, si ser un Torfield significaba aplastar todo lo que era gentil, creativo y significativo en la búsqueda de la riqueza. Saqué un bloc de notas legal amarillo y empecé a escribir. Si Harrison quería quitarme de su testamento, bien. Construiría algo sin su dinero, sin su nombre, sin su sombra cerniéndose sobre cada decisión.
Escribí un plan de negocios que había tenido demasiado miedo de seguir, expansión a Santa Fe y Portland, asociaciones con museos de todo el suroeste, un programa de aprendizaje para jóvenes artesanos que merecían algo mejor que se les dijera que sus dones no valían nada. Las solicitudes de préstamos serían brutales sin el nombre Thornfield como garantía, pero tenía suficiente ahorrado para empezar. Mi crédito era bueno. Mi reputación en la comunidad de restauración era sólida. Podría mudarme a un lugar donde Harrison Thornfield fuera solo otro hombre rico, no el sol alrededor del cual todos orbitaban. A las 6 de la mañana, llamó la señora Ashworth. Casi no respondí, pero algo en la persistencia de su llamada me hizo coger el teléfono. Bradley, querido, su voz era cálida pero urgente. Vi lo que pasó. Ese hombre horrible. ¿Estás bien? Lo estaré, le dije. Y por primera vez desde la bofetada, realmente lo creí. Estoy pensando en irme de Denver, empezar de nuevo en otro lugar. Antes de que hagas algo drástico, dijo, y había algo extraño en su voz, un peso que no había estado allí en nuestras conversaciones anteriores. Hay algo que debo decirte. Conozco a tu familia desde hace 50 años, Bradley. Conocí a Harrison cuando estaba construyendo su primer complejo de apartamentos, y conocí a Verónica cuando estaba desesperada por tener un hijo después de su tercer aborto espontáneo. Mi mano se apretó sobre el teléfono. Señora Ashworth, ¿de qué está hablando? Hay cosas sobre tu padre, sobre ti, sobre cómo llegaste a ser su hijo, que nunca cuadraron del todo. La cronología, Bradley. Apareciste en sus vidas cuando supuestamente tenías 2 años, pero no hay fotos tuyas antes de eso. Ni anuncio de nacimiento, ni registros hospitalarios en el Denver General donde Verónica afirma que naciste. Eso no significa nada. Quizás perdieron las fotos. Quizás los registros se extraviaron. Quizás, dijo suavemente. O quizás la razón por la que nunca pudiste ser el hijo que Harrison quería es porque nunca estuviste destinado a ser su hijo en absoluto. Prométeme que estarás en casa esta mañana alrededor de las 9. Confía en mí, Bradley. He estado esperando 35 años para enmendar un terrible error, y creo que el universo finalmente me ha dado la oportunidad que necesitaba. Llamaron a la puerta exactamente a las 9 de la mañana. 3 golpes medidos que resonaron en mi apartamento con una autoridad que hizo que mi taza de café se detuviera a medio camino de mis labios. La dejé con cuidado, caminé hacia la puerta y la abrí para encontrar a 3 personas que parecían salidas del cartel de reclutamiento de un bufete de abogados corporativo. La mujer del frente era alta y serena, su cabello negro con mechas plateadas recogido en un moño perfecto, vistiendo un traje de color carbón que probablemente costaba más que mi camioneta. Los 2 hombres que la flanqueaban parecían igualmente profesionales, uno mayor, con amables ojos marrones detrás de gafas con montura de alambre, uno más joven, sosteniendo un maletín de cuero como si contuviera códigos nucleares. «¿Bradley Thornfield?», preguntó la mujer, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Sí. Mi nombre es Judith Blackstone. Soy socia principal en Blackstone, Reeves y Asociados. Estos son mis colegas, el señor Arthur Reeves y el señor Calvin Park. Representamos a su padre biológico. ¿Podemos pasar?». Las palabras me golpearon como agua helada. Mi padre biológico. ¿Hay algún error? Harrison Thornfield es mi padre. Tengo un certificado de nacimiento, registros de la Seguridad Social, toda una vida que dice que Harrison Thornfield es mi padre. Señor Thornfield, dijo Judith, su voz suave pero firme. Representamos a Magnus Carile. Ha estado buscando a su hijo secuestrado durante 35 años. Su hijo fue secuestrado en el Parque Laurelhurst en Portland cuando tenía 6 meses. El nombre de ese hijo era Jacob Carile. Hace 3 meses, una coincidencia de ADN de un sitio web de genealogía confirmó lo que Magnus ha sospechado durante años. Usted es Jacob Carile. Sentí mis piernas desconectadas de mi cuerpo. Esto es una locura. ¿Me están diciendo que fui secuestrado? Que Harrison y Verónica me secuestraron. Podemos pasar, repitió Judith. Esta conversación no debería tener lugar en un pasillo, y lo que tenemos que mostrarle requerirá que se siente. Me aparté, aturdido, mientras entraban con una eficiencia practicada. Calvin inmediatamente puso su maletín en mi mesa de café y comenzó a sacar documentos.
Arthur se movió hacia la ventana, posicionándose como si se tratara de algún tipo de operación de seguridad. Judith se sentó frente a mí, su postura perfecta, sus ojos comprensivos pero decididos. Su padre biológico, Magnus Carile, quería que nos acercáramos a usted con cuidado, comenzó, especialmente después de lo que sucedió anoche en la fiesta de Harrison Thornfield. Sí, vimos los vídeos. Magnus ha estado monitoreando su vida durante 3 meses, desde que llegó la coincidencia de ADN. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de destruir la vida que usted ha conocido. Calvin abrió una carpeta manila y sacó una fotografía, deslizándola sobre la mesa de café hacia mí. Esta fue tomada 6 semanas antes de que usted fuera secuestrado. La foto mostraba a una joven pareja en un parque. El hombre, alto, con cabello oscuro y ojos verdes que se parecían exactamente a los míos, sostenía a un bebé mientras una mujer con mi nariz y mi mandíbula reía por algo fuera del encuadre. Pero fue el bebé lo que me cortó la respiración. Alrededor de su pequeña muñeca había una pulsera de plata con una locomotora grabada. Miré mi propia muñeca, donde la misma pulsera había estado durante 35 años. Harrison me había dicho que era una reliquia de la familia Thornfield, transmitida por su padre. La había llevado todos los días. Esta pieza de mi herencia, esta conexión con mi abuelo. Eso no es posible, susurré. Pero incluso mientras lo decía, las piezas encajaban. ¿Por qué no había fotos mías antes de los 2 años? ¿Por qué no me parecía en nada a los rasgos afilados de Harrison o a la delicada estructura ósea de Verónica? ¿Por qué los parientes lejanos a veces se sorprendían al verme? ¿Por qué el tío Theodore siempre me miraba con esa extraña expresión, como si estuviera viendo un fantasma? Calvin sacó otro documento. Este es el informe policial del 15 de junio de 1990. Jacob Carile, de 6 meses, fue secuestrado de su cochecito mientras su niñera era distraída por una mujer que pedía indicaciones. La niñera, María Santos, dio una descripción de la mujer que, con el envejecimiento progresivo, guarda un parecido notable con Verónica Thornfield. La niñera murió hace 15 años, añadió Arthur en voz baja. Pero dejó una confesión con su sacerdote. Le pagaron $50.000 para que mirara hacia otro lado durante 5 minutos. Pensó que el bebé iba a una familia amorosa que no podía tener hijos. No supo que era un secuestro hasta que vio la cobertura de noticias, y para entonces estaba demasiado aterrorizada para presentarse. Judith se inclinó hacia adelante. Magnus Carile no es un hombre cualquiera que busca a su hijo perdido, señor Thornfield. Es el fundador y director ejecutivo de Carile Industries, aeroespacial, energía renovable, patentes tecnológicas. Su empresa construye los sistemas de navegación para la mitad de las aerolíneas comerciales del mundo. Calvin sacó un último documento. Este es el testamento de Magnus, actualizado cada año durante 35 años, manteniendo siempre un lugar para Jacob. Usted es el único heredero de un patrimonio valorado en aproximadamente $2.800 millones. La habitación dio vueltas. Sentí mis rodillas golpear el suelo. El peso de 35 años de mentiras aplastándome. Esa conversación tuvo lugar hace 3 meses, y cada día desde entonces ha sido como aprender a caminar de nuevo en un mundo donde el suelo sigue cambiando. Las pruebas de ADN lo confirmaron todo con un 99% de certeza. Yo era Jacob Magnus Carile, robado del Parque Laurelhurst en una soleada mañana de martes, mientras a mi niñera, María Santos, le pagaban para que mirara hacia otro lado. La mujer que la distrajo, pidiendo indicaciones para un hospital que no existía, era Verónica Thornfield, con una peluca y gafas de sol, desesperada por un hijo después de que 4 abortos espontáneos hubieran roto algo fundamental dentro de ella. Harrison y Verónica fueron arrestados 2 semanas después de que los abogados llamaran a mi puerta. El FBI había estado construyendo un caso en silencio una vez que Magnus les proporcionó la evidencia de ADN. El arresto tuvo lugar en su club de campo, justo en medio de su partida de golf de los martes, con la misma audiencia de élites sociales que habían visto a Harrison abofetearme en su fiesta de cumpleaños. Esta vez, Dennis no pudo transmitirlo en vivo, pero los equipos de noticias capturaron cada segundo de Harrison siendo llevado esposado, su rostro morado de rabia, gritando sobre sus abogados y sus conexiones y cómo todo esto era un error. La evidencia era abrumadora. Papeles de adopción falsificados que afirmaban que fui adoptado de una agencia desaparecida en México.
sobornos a empleados del juzgado para antedatar registros. Un rastro de papel de engaño que Harrison había mantenido con la misma atención meticulosa que dedicaba a sus negocios inmobiliarios. Verónica se derrumbó durante su primer interrogatorio, confesándolo todo. Cómo había encontrado la red de adopción a través de una desesperada búsqueda nocturna en Internet. Cómo había convencido a Harrison de que esta era su única oportunidad. Cómo había vivido cada día durante 35 años, aterrorizada de que alguien notara que yo tenía los ojos de Magnus, la nariz de Janer, y la sangre de ninguno de ellos. Preston y Cordelia descubrieron que toda su herencia estaba siendo confiscada como producto del crimen. La ironía era perfecta y terrible. Harrison me había desheredado de un dinero que nunca fue suyo para dar, de una fortuna construida en parte sobre los cimientos de criar a un niño robado. Preston me llamó una vez, borracho y llorando, diciendo que lamentaba cada vez que me había restregado su éxito en la cara. Cordelia envió una carta a través de su abogado, formal y fría, diciendo que esperaba que encontrara la paz con mi verdadera familia. Pero la parte más extraña no fue ganar miles de millones o perder a los únicos padres que había conocido. Fue conocer a Magnus por primera vez. Después de que los abogados me mostraran la evidencia, bajé las escaleras y lo encontré de pie junto a un sedán negro. Este hombre alto, de cabello plateado, que se parecía a mi envejecido 35 años en el futuro. No intentó abrazarme. Simplemente se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo, «¿Todavía llevas la pulsera?» «Yo tengo la que hace juego. La he llevado todos los días desde que desapareciste». Fuimos a tomar un café a una pequeña tienda cerca de mi taller, y me habló de Janer, mi madre biológica, que murió hace 5 años de cáncer, sin perder nunca la esperanza de que yo estuviera vivo en algún lugar. «Decoró tu cuarto con trenes», dijo, con la voz quebrada. «Te encantaban. Hacías un pequeño silbido cuando veías uno. Mantuvo ese cuarto exactamente igual durante 30 años, hasta que el cáncer empeoró demasiado y tuvimos que vender esa casa para pagar los tratamientos. Magnus, resultó, había construido su imperio de la misma manera que yo restauraba muebles, pieza por pieza, con paciencia y precisión, y una obsesión por la calidad. «No puedes cambiar lo que eres, hijo», me dijo durante nuestra tercera taza de café. «Ni siquiera 35 años de mentiras pudieron borrar tu verdadera naturaleza. La forma en que restauras las cosas, así es exactamente como construí Carile Industries, tomando empresas rotas y volviéndolas a hacer completas». La señora Sword me visitó la semana pasada y finalmente me contó la verdad. Había sido la mejor amiga de Janer en la universidad, mi madrina, que había estado en el hospital cuando nací. Se había mudado a Denver hace 20 años por el trabajo de su marido, y cuando me conoció en una venta de propiedades, casi se desmaya. «Te parecías tanto a Janer que me dejó sin aliento». He estado investigando desde entonces, presionando a Magnus para que probara las bases de datos de ADN, esperando el momento adecuado para sacar la verdad a la luz. Mantuve mi taller, pero lo trasladé a Portland, a un espacio más grande cerca de la sede de Magnus. Se ofreció a comprarme un edificio entero, pero me negué. «Esto es mío», le dije. «Construido con mis propias manos, aunque sean manos de Carile, no de Thornfield». La mecedora que estaba construyendo esa noche, la que toqué mientras planeaba mi escape de la sombra de Harrison, ahora está en la sala de estar de Magnus. Se mece en ella todas las tardes, mirando fotos de Janer, contándome historias sobre los 6 meses que tuvieron conmigo antes de que me llevaran. A su lado se encuentra el escritorio de caoba que había restaurado para Harrison. Magnus lo compró en la subasta de la propiedad por 10 veces su valor, solo para mantenerlo en la familia, dijo, aunque viniera de la equivocada. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en los misterios que podrían esconderse en tu propia historia familiar, por favor, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo sobre tus propias sorpresas familiares o los momentos en que descubriste quién eras realmente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales increíbles que nos recuerdan que, a veces, la vida que estamos destinados a vivir solo está esperando que la descubramos.